qué tiene que ver el empoderamiento femenino con la salud que las mujeres tenemos eh, en nuestro hoy en día. Porque, sabes, cada vez más sabemos y tenemos claro que el empoderamiento femenino hoy es una gran necesidad para que podamos tener acceso a una vida pues más digna, para poder tener acceso a educación, a salud, a trabajo igualitario, a que se nos pague más o menos lo mismo. La violencia que no nada más es en cuanto a la violencia de género, sino también en cuanto a la forma que tenemos de poder evitar violencia de género, como que no nada más es la cuestión psicológica, física o sexual, sino también evitar violencia en cuanto a temas de salud. Muchas veces el acceso de las mujeres a una salud digna todavía hay lugares en donde está muy limitada. Entonces, por eso creímos importante poder hacerlo. Y aquí está el dog, ya lo vi. Sí. Hola, ¡Ahí sí. estamos! ¡No te Ay, muevas! no, ay, no. Luego te cuento, Maribel, porque voy a tener que reconocer que la culpa fue mía, pero no lo puedo reconocer más veces, como diría una buena mujer. Sí tengo la culpa, pero no lo puedo reconocer, ni esperes que te lo diga. Oigan, miren, pues, déjenme empezar antes bueno, primero, muchas gracias que estás aquí, Maribel. Buenas noches, muy agradecido. Gracias, Y Doc. mira lo que acaban de anotar, Liz y Toto, chicas, chicos, mañana, Super Live con Maribel y conmigo también. Ahí vamos a estar juntos, ahí nos vamos a poder ver y platicar. Maribel, muchísimas gracias por estar por acá. ¿De qué vamos a platicar esta noche? Cuéntamelo todo. Mi mero mole, el empoderamiento femenino. Bueno, me retiro, las dejo solas, que platiquen, que No, Doc, esto incluye hombres y mujeres comprometidos con una vida en bienestar de ambos géneros y de ambos sexos. Esto no es exclusivo de las mujeres y eso me encanta de poder estar platicando con un varón bien comprometido con la salud en todos los aspectos de las mujeres como lo eres tú. muchas gracias, muchas gracias. Nos dice Lizzy que también mañana en el live va a estar su prima. La chica que nos va a dar su testimonio es prima de Lizzy, Lizzy Toto. A ver, Carolina ya empezó con sus preguntas. Ay, Carolina es bien preguntona, Maribel. Yo creo que de Oye, chiquita también no me dejaban hacer acá preguntas. Maite dice, mi tema favorito. Sí, mi tema favorito. Y dice, Carolina dice, ¿qué es el empoderamiento? Ahí estamos. Pues mira, básicamente, si lo podemos resumir, hay muchas formas de verlo, pero es recuperar o hacer que las mujeres recuperemos lo que no nos fue dado como tal o nos ha sido quitado, que es el poder no solamente en el ámbito de que generalmente se usa como este poder en la sociedad, sino sobre nosotras mismas. De hecho, yo quería empezar con una frase que a mí me encanta, que ya desde el siglo XIX, en 1800 y tanto, una de las escritoras que sabemos que es de las primeras pioneras en lo que llamamos hoy empoderamiento femenino, nos dice, y les voy a leer para no echarle de mi cosecha, sino ser estricta en lo que dice. Dice, ella de hecho es la que escribió el libro que después fueron películas de Frankenstein. Ok, no, o sea, no es cualquiera. Y ella decía mucho, no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. ¡Ah, cañón! Muy bien. Y de eso se Sí, trata exactamente, de que las me mujeres parece muy, tengamos. muy, muy bien. Entonces, el empoderamiento no se trata de compararnos con nadie necesariamente. No, para nada. Es tener el acceso a la igualdad de derechos como cual. Por ejemplo, tener poder sobre elegir si queremos ser madres, cuándo, cómo y a qué hora.
que tengamos ese derecho a la salud reproductiva, a la salud física, ¿okay? Que tengamos derecho a qué? A estudiar, ¿no? Y parecen derechos ya dados en esta actualidad y no, si recordamos, por ejemplo, una Malala que hace pocos años casi la matan por ella querer estudiar en un sistema que no tenían acceso las mujeres en el régimen talibán. Entonces, pues no estamos hablando de hace años, ¿no? El derecho político, por ejemplo, derechos a votar, que apenas en 1950 y tantos, las mujeres en México tuvimos el derecho realmente de votar, y no estamos hablando de hace Una un generación, siglo. 3 generaciones. Así es, ¿no? Mi abuela no tenía ese derecho, por ejemplo. ¿No? Que tengamos derecho al acceso, por ejemplo, a la misma oportunidad de trabajos, ¿no? Que actualmente el salario por las mismas actividades entre hombres y mujeres es desigual, ¿ok? Y el que yo creo que es el más importante y el que me encantaría poder abordar en esta noche, que es el poder elegir la vida que uno desea según no los estándares que la sociedad te impone o lo que tus papás te dicen o el contexto de vida, sino que tú realmente tengas esa libertad de poder elegir a qué te vas a dedicar, si quieres quedarte en casa, ser mamá o no ser mamá, ser esposa o no ser esposa, etcétera, etcétera. ¿No? Perdón, pero ahí, ahorita que dices esto con el tema de los papás, pero ¿de qué edad estamos hablando? Porque la decisión de qué estudias o no estudias, pues viene, no sé, 15 años y en adelante, tal vez, que decides qué estudiar o no estudiar. A lo mejor antes dices no quiero estudiar, pero capaz que tú dices no quiero estudiar y el papá agarra la chancla, la mamá agarra la chancla y dice, ¿cómo que no quiero estudiar? Váyase a la escuela. O te dicen, yo quiero estudiar medicina. No, aquí toda la familia somos ingenieros y a usted le toca ser ingeniero. Pero eso es un poquito más grande, digamos, entre la adolescencia y la adultez, o ese empoderamiento viene desde antes, desde que es una niña. Pues yo creo que viene desde antes, desde la crianza, desde cómo tú como en el contexto en donde a ti te haya tocado nacer, cómo te tratan, ¿no? Si, por ejemplo, ahora se ve muy común, pero antes era como, las mujeres tenían que usar vestidos, Claro. o sea, y las niñas hoy ya pueden elegir si quieren unos pantalones, si quieren usar vestidos, y antes no tenían esa posibilidad, ¿no? Era como ya, esto es lo que te toca, así te vistes y no hay más, ¿no? Eh, no todavía existe esta cuestión de entre hermanos, a lo mejor en un sistema en donde no hay muchas oportunidades. ¿Quién puede salir a estudiar? ¿O quién puede tener una carrera universitaria? ¿O quién puede tener más estudios? ¿El varón o la mujer? ¿No? En términos generales, el hombre, pero también creo que puede segmentarse, Maribel. No, no sé, aquí Okay. las amigas me darán sus comentarios, sus opiniones, pero a mí me da la impresión que entre más desarrollo económico y cultural tengamos en una familia, podría ser más equilibrado el tema entre hombre y mujer. Así es. Y al contrario, en los niveles socioeconómicos más bajos, pues ahí es donde yo me imagino que el tema de Es más duro. empoderamiento, han de decir como esta Carolina Jasso, ¿qué es eso de empoderamiento? Usted siente si se me calla. Exacto. O no importa el nivel socioeconómico que se tenga, pero todavía aún es como, vamos a comer, sírvele a tu papá o sírvele a tu hermano, ¿no? Y, Cocina. y- y a, y a ver, Maribel, ahí corrígeme, perdón que te vaya interrumpiendo, pero es que me voy imaginando la escena. ¿Y quién hizo eso? ¿La mamá o el papá? Pues ambos, porque a fin de Pero la cuentas, mamá, pero muchas veces la que está ahí, porque no está a veces el papá a la hora de la comida, la que dice eso es la mamá. La mamá es la que nos hace más machitos. así es, como tú siéntate y a ti, ¿por qué? Porque la mujer está para servirle a los varones de la casa, ¿no? Y esto es algo repetitivo, como algo que se va reproduciendo generación tras generación,
hasta que alguien llega y dice, ¡ay, alto! ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? No, el hermano sirve a la hermana, ¿no? O el papá cocina y la mamá se sienta. O sea, son cosas que gracias a que esta evolución que hemos tenido, pues ya se puede estar viendo, ¿no? Sí. Bueno, para empezar, ya lo podemos estar platicando, porque yo no me imagino esto. ¿Sabes qué? Me recuerdo, ahorita estaba viendo una película del tema del racismo, del tema de la segregación racial, y eran temas que ni siquiera se podían platicar, ahora los platicamos al menos, ¿sí? Ahora, Sí. Maribel, pero esto no tiene ya tiempo que se dio la famosa liberación femenina, ya de eso hace 50 años. Así es, bueno, empieza un poco antes, empiezan al principio ya fuerte en el siglo XX. De hecho, la conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, comienza después de que las mujeres trabajadoras de una fábrica mueren por condiciones de trabajo raquíticas. Hay un incendio y nadie las salva y las tenían encerradas y bueno, en conmemoración de eso empiezan los derechos ya reales de las mujeres, ya empiezan las luchas en la calle por derecho al voto, por derecho a la salud. Y eso es bien importante porque es lo que les compartía al principio cuando estaba yo sola acá en mi life, que lo queríamos enfatizar el día de hoy con este día de la lucha en contra bueno, la lucha de las mujeres por cáncer de seno. Y antes ni siquiera teníamos ese mismo acceso a la salud que hoy se tiene. Pero sin embargo, muchas veces internamente las mujeres se empiezan a sentir mal o se empiezan a sentir como una bolita o algo, pero no se hacen caso y no se atienden, repitiendo el patrón como de no, pero si un hijo se enferma, ¿no? A eso sí, a él sí hay que darle ese acceso a la salud. O sea, todavía tenemos este chip, por llamarlo de una manera, como de las mujeres dejarnos hasta el último, siempre pensar en los demás, porque ese es como, pareciera que esa es nuestra naturaleza. Sí, de acuerdo. Nos saluda Patinae, dice mi hijo de 20 años no sabe qué estudiar, pues denle un chanclazo y va a ver que reacciona. Lisi Toto dice, excelente tema, felicitaciones. Alejandro Ortega, ay, no te había dicho, ¿verdad? Pero yo también estudié psicología, la psicología de la chancla, esa funciona bien. Alejandro nos saluda, buenas noches desde Arandas, Jalisco, y dice Carolina, curiosamente mi familia fue al revés, en los estudios me apoyaron más a mí, mujer, que a mi hermano. Mi hermano también estudió, pero siento que yo recibí más apoyo. A veces también es percepción, ¿no, Maribel? Porque yo no sé, hay que ponerse en la cabeza del papá y de la mamá en este caso para decir qué hicieron y por qué le hicieron, porque a veces sienten que tal vez alguien necesita más apoyo en un momento dado que el otro, ¿no? No es exactamente que Okay. tengan cierta preferencia. Carolina, cuando dije lo de la mamá, dice exactamente, fue la mamá. Doc hermoso, ¿cómo estás? Ay, perdón otra vez, Maribel, discúlpame, es que leo así por inercia. Tus fans. Eh, Carolina, yo rompí ese esquema en la casa, ahora mi hermano se levanta y se sirve. Yo supongo que también le costó unos cinturonazos. No hay que hacerle caso a los papás. A veces ellos mismos se bloquean, es mi opinión. Ave María, una revolucionaria aquí, Carly Go. Sarabia, tranquilo, tranquilo, Robel. Si Robel es que aquí tenemos ahorita un árbitro que es muy duro, trae unas tarjetas rojas muy a la mano. Sereno, Robel, sí, sereno. Hola, Tatú Zambrano, bienvenida otra vez. Tremendo lo que dicen. Sí, yo tengo la impresión de que este tema es diferente en el mismo país. Fíjate, ahora hasta en el norte y en el sur, hasta el tema geográfico. Y Liz Toto dice, primero mis hijos antes que yo. Ese es un contexto muy cultural, ¿no? En muchos Muy aspectos tenemos latino. entonces una parte del país, los que están más hacia Estados Unidos, que tal vez ya estén pensando distinto, que los sureños, la gente de menos recursos que la de más recursos, la gente con menos cultura que la de más cultura. Pero bueno, al final de cuentas el problema es el mismo, así se presenta en 3 mujeres que en 10 o en 20. Entonces, Maribel, ¿de qué manera podríamos en una casa, además de lo que ya comentaste, podríamos diagnosticar, detectar que a una mujer le falta empoderamiento? Así es.
El empoderamiento muchas veces lo podemos ver hoy con esta libertad personal de elegir y de decidir sobre sí mismo. Y Ok. eso es clave. ¿Qué tanta libertad tienes de poder tomar tus propias decisiones sin cargar con culpas, sin cargar con amenazas muchas veces o hasta violencia? Pero ahora, a ver, lo que platicábamos ahorita y que están discutiendo acá Liz y Carolina, ya déjense, no se jalen los pelos. El tema es, tienen la libertad, pero eligen primero mis hijos y luego yo, primero mi esposo y luego yo, primero mis papás y luego yo. Así es, pero esta libertad de elección es condicionada. ¿Condicionada sobre qué? Sobre tus creencias, sobre la mentalidad que te inculcaron. Entonces no es tan libertad. Fíjate que ahorita que dices eso y ahorita justo que se acaba de ir mi hija, me acordé, me recordaste algo de cuando mi hija estaba muy chiquita y estaba yo preguntándoles a ella y a sus hermanos 10 años mayores a dónde íbamos a almorzar, a comer un domingo. Los hijos, los hermanos adolescentes y ella una niña de preprimaria. Y entonces no se ponían de acuerdo a dónde ir y la niña dijo, los voy a anotar y vamos a ponerlo a votación. Ella quería ir a comer hamburguesas. Entonces le puso McDonald's, Burger King, y tras, y le pongo 5 restaurantes de hamburguesas. Y ustedes elijan, es una votación libre, ustedes elijan lo que quieran. Ya es condicionada, Entonces, manipulada. entonces, así sucede, no es que la mujer libremente, realmente sea libre su elección, sino que ya está condicionada a un marco teórico, cultural, que le impusieron desde pequeñita. Desde los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Al hombre por ser hombre, digo, tú que tienes este programa que para mí es maravilloso, que se puede hablar libremente, gracias también a TikTok, que lo podemos hacer, es, si tú naces con pene, tienes la posibilidad en la vida de, y una serie de cosas. Si tú naces con vagina, entonces tus posibilidades son, ¿ok? Entonces, el sexo con el que nacemos muchas veces nos condiciona socioculturalmente a ciertos roles, a ciertas maneras de comportamiento, a ciertas formas de pensamiento, pero sobre todo de actuar. ¿Ok? Y eso entonces, a ver, si nosotros queremos cambiar las cosas, entonces, porque yo ahorita me imaginaba, ahorita que dices, nos falta empoderamiento, ahorita llego a la casa y le digo, empodérate, empodérate, y capaz que me da una cachetada, dice, ¿usted qué me viene a decir eso? Si aquí las Sí, cosas ya no. están puestas, ya. Entonces, tal vez incluso, Maribel, llega un momento crítico en la vida en la cual todavía la persona es empoderable y a la que dice yo ya sí estoy bien, porque hay además el Señor va a decir, usted que viene aquí de revoltoso, de revolucionario, sáquese a bañar. ¿Qué hacemos en esos casos cuando ya está tan impregnado el ambiente de falta de empoderamiento? Ok. Para mí me gusta mucho verlo desde dentro, ¿ok? Que es desde dentro, desde el pensamiento de la mujer y desde su propio, aquí caemos en el tema de amor propio, ¿ok? Ok. Eh, ¿Qué tanto amor propio la mujer tiene la capacidad de conectar? ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, si tú en tu contexto de vida a lo mejor no tienes forma de ejercer ciertas oportunidades o ciertas tomas de decisiones, ok, pero ¿en qué sí tienes poder o en qué sí puedes elegir? ¿Ok? En tus pensamientos, en cómo te valoras como persona, ¿ok? En cómo tienes una relación, una conexión contigo misma o contigo mismo. Y entonces desde ahí empieza el verdadero empoderamiento. El empoderamiento, desgraciadamente, la palabra ha venido siendo muy mal usada, por llamarlo de una manera. Pareciera que el empoderamiento de las mujeres es salir a la calle, vandalizar, romper vidrios, inventar madres, ¿no? Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú te valores como persona, que tengas una buena
fuerza interna que te lleve a un amor propio y a saber lo que vales, lo que poder alzar tu voz y qué es lo que necesitas. ¿Okay? Luchar quizá a lo mejor en un espacio laboral o educacional porque tengan las mismas, el mismo trato, ¿ok? Ahí empieza el empoderamiento. O sea, ya la consecuencia son, pues ya cada quien la tendrá en su vida como así lo elija. Pero si no la tienes desde ti misma, pues esto va a valer queso. Pues sí. Sí, mira, nos saluda Yamina Luzardo, ella está en Venezuela. Liz Toto dice lo que comentábamos hace un ratito, nosotras mismas hacemos y criamos machistas. Yo lo viví con mi mamá y con mi hermano. Y Carolina dice, yo también, pero conforme crecimos, mi hermano y yo cambiamos ese patrón familiar. Me imagino que a tabla, porque difícilmente de otra manera, ¿verdad? Conociendo a Carolina, es de Sonora. Pero entonces Fíjate, otra aquí vez, dice, Maribel. por ejemplo, aquí también dice Irene, Ah, es la mamá en la familia de mi papá, las mujeres le sirven a sus hermanos, esposos y papá. Ya es costumbre, dice Lorena, ¿ok? En algunas poblados de aquí de México, dicen, mis cabales ni siquiera se han enterado que el empoderamiento existe. Ok, dice por acá, a mí me pasó igual, mi papá les decía a mis hermanos que ellos estaban para atenderme a mí como mujer. Ella nos escribe desde Morelia. O sea, sí hay como, sí. o sea, no estamos Y diciendo que bueno, así ocurre siempre, ¿no? claro, la pregunta que nos hace Yasmina es el dedo en la llaga. ¿Por qué es tan difícil romper esos patrones? Ok, porque como por aquí alguien también decía, pareciera que eso es la norma, ¿no? Estamos tan acostumbrados y no cuestionamos esas ideas y esos patrones que entonces lo único que hacemos es repetirlos, ¿ok? Ahora, cuando alguien, porque es difícil, cuando alguien quiere hacerlo, romperlos, se sale del núcleo, se sale del clan, se sale de la norma y entonces es castigada con por ejemplo, puede ser excluida, puede ser, por ejemplo, hasta reprimida violentamente. O sea, hay muchas consecuencias al querer salir de eso. Sí, me imagino, porque en una casa, pues la que pone las reglas habitualmente la mayor parte del día es la mamá, y la mamá es la que dice ta, 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 y si algo no está bien, llega el papá y lo termina de arreglar. Pero es difícil que un niño, una niña, y sobre todo cuando te toca la parte de que te sirvan, que yo diga, no, 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 que no me sirva, yo me voy a levantar y yo lo voy a hacer. Pues no, ¿verdad? Entonces, ahora, ya identificamos en parte la situación que nos puede Uh orientar, falta ese empoderamiento, ya vimos un poco de sus causas, pero entonces, ¿quién sería susceptible de este mensaje de empoderamiento? Le decimos a mi mamá, mamá, usted ha vivido equivocada 50 años de su vida y vaya a la terapia para... No, 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 tampoco se trata de una lucha en contra de una corriente que sea extenuante tanto para el círculo familiar como para uno mismo. No, 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 no creo que vaya por ahí. En mi experiencia, lo que para mí resulta más efectivo es que comience uno con uno mismo y con pequeñas acciones con uno mismo y que se vaya permeando, ¿no? Se vaya, o sea, siempre nosotros somos referencia para alguien y de algo, siempre, seas hombre, mujer, estés en cualquier ámbito escolar, laboral, familiar, no importa, tú vas a ser referencia de algo. Y si con tu ejemplo de amor propio, de valor, de autoconfianza, de autoafirmación, te ven teniendo una vida plena, ¿no? Equilibrada, en bienestar, en balance, pues vas a ser referente para las demás generaciones o para los mismos con los que convives. Sí, para tus hijos, para empezar, tus hijas. Así Sí, porque es. aquí nos lo comenta Liz y dice, yo estoy enseñando a mi hija más el tema de la independencia. Es parte Independencia, dependencia. regalarle este empoderamiento. Sí, ahora, la otra ocasión que platicábamos de un tema similar, ¿esto solo ocurre en el ámbito familiar o también nos falta empoderamiento en el trabajo?
muchísimo. Hay algo que llamamos en la teoría, digamos, de género, que es el techo de cristal. El techo de cristal es que las mujeres en el trabajo generalmente, no siempre, pero generalmente llegamos a un tope, ¿ok? Te promueven, le echas ganas, le chambeas, te esfuerzas para subir ciertos escalafones en una empresa, en un trabajo, pero llega un momento en que está topado, porque los puestos de dirección grandes, de mayor recurso económico, etcétera, la mayoría son hombres. Y entonces aún vemos que, por ejemplo, una mujer jefa que tenga varones a su cargo tiene muchos conflictos porque pareciera que esto está al revés, ¿no? Y estamos acostumbrados que el jefe sea varón, ¿no? Sí. Y entonces esta misma mujer, en este ejemplo, tiene que masculinizarse, o sea, ejercer ciertos comportamientos que se le atribuyen a lo masculino, como gritar, ser mal encarado, etcétera, etcétera. Entonces termina más hasta en su misma vestimenta. Y escribiste a la esposa. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No le vayan a decir porque me pegan. Ok. Tienen que masculinizarse y ser lo que se le llaman unas K, ¿no? Para poder ejercer la autoridad en un trabajo. Y esto no tendría que ocurrir, ¿no? Se tienen que hasta vestir diferentes porque si no les pueden llegar hasta faltar al respeto, ¿no? No se pueden poner falda porque entonces ya la interpretación es distinta, un escote o lo que sea. ¿Me explico? Entonces, en el ámbito laboral, hay que romper con este techo de cristal, o sea, romper con la creencia, tanto los empleadores como los directivos y demás, de que las mujeres tienen las mismas capacidades de poder ejercer esos mismos puestos, ¿ok? Por el mismo salario que los varones tienen, ¿ok? Que por cierto no son los mismos, No, no son los mismos. Generalmente generalmente. no son los mismos. Así es. Y entonces, y no acorralar a las mujeres y que terminen masculinizándose y negando, que es lo que está ocurriendo muchas veces, y tú lo ves, Doc, muchas veces en tu consulta, niegan esta parte femenina hasta llegar a negar su propia posibilidad de ser madres. Y entonces, porque yo elijo mi carrera, ¿no? Entonces, como mi trabajo es más importante y mi profesión es más importante, llega una edad en que digo, pues me negué a ser madre en su momento y ahora a los 40 y algo años ya quiero ejercer ser madre, pero ya mi ovulación no es la misma, ya tengo problemas de fertilidad, etcétera, etcétera. Es consecuencia de esto mismo. Pues es lo que nos dice justamente Yamina desde Venezuela. La mujer no llega a puestos de mayor jerarquía porque prefieren ser mamás. Así es. Y es lo que comentábamos, ¿no? O sea, parece que la mujer tiene que elegir si es mamá o si es profesionista, cosa que el varón no tiene esa elección. Él puede perfectamente elegir las dos sin ningún problema, ¿ok? El empoderamiento femenino busca que esto también sea igual para la mujer, que no tenga que ser una cosa o la otra, sino que tengan el mismo derecho de poder elegir las dos si así lo eligen, o si nada más quieren ser mamás, o si nada más quieren, y no pasa nada. ¿Me explico? Lo cual es todavía más complicado desde una perspectiva, porque se supone, desde una perspectiva que te voy a comentar, porque se supone que ya si tienes 30 años o 35 años, pues ya puedes decidir perfectamente todo. Sin embargo, a esas alturas del partido, pues la vida ya está hecha y te tocó una posición que difícilmente vas a cambiar. Difícilmente tu marido se va a venir a la casa y va a atender al niño y tú te vas a ir a trabajar en las tardes o en las mañanas o en las noches, según sea el caso. Entonces, a lo mejor tal vez hasta genere más conflicto, que ya puedes identificar el problema, que te sientes con la capacidad de resolverlo y resulta que no puedes. Así es, así es. Y entonces, pues por eso digamos que la mirada o el objetivo del empoderamiento femenino, que no llegues conflictuado a estas decisiones de vida, ¿no? Que se den las condiciones óptimas
no nada más en lo privado, ¿no? O sea, no nada más en tu marido, tu mamá, tu casa, sino también en lo público. O sea, que haya más acceso a guarderías, que haya más acceso a programas dentro de las mismas empresas de apoyo a madres y padres. Por ejemplo, otra de las cosas que también sucede, y vamos ahora en el lado del varón, están los cuidados maternos en las empresas, ¿no? O sea, la mamá tiene a su bebé y tiene cierto periodo de tiempo para estar amamantando y estar cuidando al bebé, ¿no? Pero en otros países también existe estos días para los varones. En países desarrollados de Europa existe estos cuidados paternos que se llaman, donde las mismas empresas y el mismo gobierno les dan la posibilidad a los varones que así lo eligen estar en la crianza y en el cuidado de los bebés durante cierto periodo de tiempo. Entonces, no nada más es solo en el ámbito privado o de las familias, sino también en el ámbito público de los gobiernos, de políticas públicas, de las políticas de las mismas empresas, que consideren estos temas para que la crianza sea responsabilidad de ambos, de mamá y de papá, y que Sí, tengan claro. ese mismo involucramiento con los niños y hagan esas conexiones fuertes familiares que generalmente, desgraciadamente en América Latina, pues no tenemos. Sí, y acaban de cambiar aquí en México a alguna regla, alguna ley al respecto, pero bueno, vamos lentos, lentos. Ahora, Uh-huh. Maribel, ¿qué otras repercusiones, qué otra relevancia tiene en la vida para la mujer esta falta de empoderamiento? ¿De qué manera le afecta su vida? Hablábamos primero de las relaciones personales, ¿ok? Cuando hay una mujer no empoderada o poco empoderada, va a ser muy susceptible de psicópatas, narcisistas, dependencia emocional, relaciones tóxicas que le podríamos llamar. Ya empezando por ahí, pues es todo un tema, ¿no? Ahí me suena a falta de amor propio. Por eso te decía, el empoderamiento tiene todo que ver con hacer que las mujeres se encuentren a sí mismas, se valoren y obviamente desarrollen y practiquen el amor propio. Yamina nos dice, había leído que en Islandia, pero no sé de otros países, qué bueno que se vayan sumando más países con estas facilidades para el hombre que acaba de tener este hijo. Ay, 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 pues entonces está complicado porque el tema de amor propio, pues en general no nos lo enseñan en casa, no nos lo dan en el biberón, ni después, al contrario, Maribel, me da la impresión que en muchas casas lo que hacen es al revés, ya ves, yo con la chancla y el palo de esta Carolina Jasso, es al revés. Entonces, la educación, esto estaría dentro de una parte de educación emocional. Así es parte de la educación emocional que carecemos y que no nadie nos enseña y que pareciera no importante. Es algo que se debería de buscar como sociedad, ¿no? O sea, como Claro. sociedad en general, porque el bienestar de tanto hombres como mujeres son la base o los cimientos de una sociedad próspera, de una sociedad en bienestar, en salud, tanto emocional o mental como física, ¿no? O sea, de veras impacta en todos los aspectos. Otro de los aspectos que no quiero dejar pasar es el aspecto financiero económico, ¿ok? Una mujer poco empoderada o desempoderada, generalmente lo relacionamos con mujeres que no tienen acceso a fuentes de ingreso propios y que están condicionadas por quienes, ya sean papás o parejas, que son los proveedores y que, Sí. como decimos aquí en México, el que tiene el dinero es el que manda, ¿no? Y entonces se vuelve Esa es ya. otra parte importante, ¿sí? No solamente es que nací en un ambiente cultural y socialmente bajo de recursos, sino que yo misma cuando llego a la edad adulta no tomé el estudio, no tomé el trabajo que me iban a impulsar y sigo siendo dependiente de otra persona. Y luego, si quiero ser mamá, pues resulta que muchas veces ya no trabajo, me quedo en casa
y eso poquito que había avanzado se vino para abajo. Así Y es. entonces sigo dependiendo. Entonces también hay dependencia y falta de amor propio. Así es, la dependencia económica es una grave consecuencia del desempoderamiento. Entonces, para empoderar a una mujer, generalmente hay que empoderarla desde lo económico. No puedes decirle, deja a tu familia, deja a tu marido y no tengas que comer, ¿no? O sea, eso desde son los principios básicos o las necesidades básicas, fisiológicas, económicas que cualquier ser humano necesita. Entonces, es parte por ejemplo, ¿no? Alguien que se queda, la mujer que se queda trabajando en casa, pero no trabaja fuera de casa, pareciera que no tiene su trabajo, su labor de cuidar hijos, barrer, trapear, tener la ropa limpia, ser cuidadora, muchas veces hasta chofer de toda la familia. Y todos estos trabajos no tiene un valor, o sea, no cuesta, ¿no? Y no es cierto, porque si tú no tuvieras esa mujer, ¿no? Si fueras varón, por ejemplo, o en casa no estuviera esa mujer, tú tendrías que pagar por quien lo haga, por quien te lleve, por quien te traiga, por quien te cuide, cuando alguien esté enfermo, por quien lave, por quien planche, todo cuesta, ¿no? Pero como no tiene una retribución económica, no tiene ese valor. O muchas veces, sobre todo ahora en pandemia, se ha visto que lo compartimos en el live pasado, Doc, que hay doble o triple jornada de las mujeres. O sea, yo sí salgo a trabajar y o sea, traigo dinero a casa, sin embargo, me chuto 8 horas o 10 horas, cada quien las que sean, y luego tengo que llegar a casa a barrer, a trapear, a cuidar hijos. Y ahora en pandemia, hacer además la maestra de los hijos, o sea, son triples jornadas y la mujer termina exhausta. ¿Qué empoderamiento puede tener? Complicado, complicado. Bueno, entonces, a ver, Maribel, nos quedan 15 minutos. En 15 minutos vamos a arreglar el mundo. Ok. ¿Qué Ahí hacemos? viene la cosa. En un mundo ideal, ¿qué debería de pasar? Vamos a pensar desde que la niña está inútero. Ahí vamos, si quieres, ahí partimos, desde -9 meses. Ok. ¿Qué tendría que pasar para que esa niña desde que nazca tenga una mamá empoderada y ella misma en el crecimiento de su niñez, de su adolescencia, sienta ese poder en sí misma? Seguridad. La primera es la seguridad. ¿Seguridad de qué tipo? Seguridad de que va a crecer en igualdad de circunstancias y derechos, no importa si sea niña o hombre. Ay, es que ahora sí yo quiero el varoncito, pero si nace niña, lo vamos a odiar. Ya tuve un caso recientemente. Sí, 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 aún Te pasa, o sea, platico, sí lo vemos en fíjate a dónde, películas de fíjate, perdón, a antaño. dónde llegamos. Mira, Maribel, porque esta señora, espero que no esté por aquí, te la voy a mandar, ¿eh? No te puedo decir quién es, pero ella estaba buscando embarazo. No, perdón. Ella me llama, me escribe y me dice que había tenido relaciones sin protección tal día, X, un sábado. Y entonces quería tomarse las píldoras de emergencia. Le digo, pero a ver, espérame, pero ¿cómo estuvo? A ver, es que no son mis días fértiles, es que yo le dije a un doctor que cuáles eran mis días fértiles, entonces me dijo que mi día fértil era el sábado, y entonces yo por eso tuve relaciones el sábado. Y entonces, ¿te querías embarazar? Sí, pero es que me habían dicho que ese día, si tenía relaciones ese día, iba a salir niño, pero ahora ya fui con otro médico y me dijo que no, que iba a salir niña. Entonces, ¿qué? Es que Así. parece de broma, pero es real y está ocurriendo en pleno siglo XXI. O sea, así, o sea, imagínate con qué seguridad va a crecer o va a nacer esa pobre criatura. Sí, porque si nace niña, pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿La van a tirar a la basura o cámbiamela por un niño? Así es. O sea, y ¿sabes qué es lo peor? Que sí pasa. O sea, esa es la tragedia, ¿no? De esto. Entonces, tenemos Porque, que perdón, crear las perdón, condiciones de porque hace un seguridad. momentito platicábamos de que tiene niño y niña, entonces la niña atiende al niño, el adolescente atiende a él, adolescente.
pero no necesitas tener un varón en casa, aunque sea una niña única, la única hija, pues puede ser que le toque el mismo trato. Usted se levanta y barre, y trapea y hace la comida y lava los trastes y ta. Es la misma cosa. Así es. Debería de ser la misma cosa más bien, pero no lo es. Bueno, Entonces, yo creo que empezando por esta seguridad de seguridad. que la persona sea deseada, sea hombre, mujer o lo que sea, de que va a tener las mismas oportunidades de vida, que desde ahí, que va a tener el mismo trato, ¿okay? Que va a ser amada, amado, aceptado o aceptada, no importa su sexo, ¿ok? Y que cada vez dejemos más los roles tan establecidos de género de antaño. O sea, no porque naciste mujer tienes que cumplir ciertas expectativas, comportarte de ciertas formas, de dedicarte a ciertas cosas, o porque eres varón. O sea, eso, los roles de género tienen que irse soltando, tienen que irse actualizando, de hecho eliminando sería el fin último, ¿no? Pero bueno, todavía estamos muy lejos de eso, por lo menos vamos a empezar a disolverlos. Y conforme vayan creciendo el ser humano, eh, crear conciencia del valor que tiene como ser humano o persona, no por su género, no por su sexo, sino porque por ser humano es digno y tiene el derecho de ser valorado, amado, aceptado por quien es, no por determinado por un concepto arcaico que ya no funciona y que lo único que trae es violencia, es inequidad, es desigualdad y es muchos problemas emocionales y psicológicos en la adultez. Bueno, y desde la adolescencia. Sí. A ver, aquí nos platica algo Yamina y yo te lo voy a, voy a hacer la de abogado del diablo. Aquí dice, en mi Ok. casa mi hija no se aplica a los oficios del hogar, la niña. Mi hijo hasta cocina y se aplica. Y una situación así no puede suceder al revés, entonces que sea el muchacho, el joven, que le falte empoderamiento y al rato se va a encontrar una mujer que es la contraparte y que es la que hasta puede abusar del Es que pobre. ese es, así es que esa es como la idea errónea del empoderamiento. Es que en una sociedad igualitaria, todos participamos de una u otra manera y no tiene que ser como es mujer, cocina, como es hombre, fuera de casa o al revés, y ver raro que el hombre le guste cocinar, porque a lo mejor el hombre le encanta cocinar y eso es lo que le gusta y no pasa nada. O sea, que lo veamos no como, eso es a lo que me refiero de disolver los roles. O sea, no hay roles, hay cooperación en la familia para una convivencia sana. Si a nosotros nos tocaba en casa, como éramos 14 hijos, entonces a uno le tocaba un día cocinar y al otro le tocaba lavar los trastes y el otro hacía el agua de limón y el otro iba por las tortillas, tarara, no es cierto, vamos a música. Pero nos lo tocaba y a la siguiente semana pues cambiaban los roles, ¿no? Ahora usted, no, pero mamá, Exacto, a mí no me queda tan buena el agua de limón, que la siga haciendo Víctor, ah, bueno. Entonces, exacto, pero ese es por a lo mejor por tus cualidades, por tus potencialidades, por tus habilidades, por tus gustos, pero que sea por eso, no porque ya esté dado según una teoría de cómo debe de ser. Entonces, esta es la construcción de una sociedad igualitaria y empoderada para todos los seres humanos, para hombres y mujeres. Y entonces, desde ahí ya no tendríamos que sorprendernos que una mujer cambie una llanta, ¿no? o sea, Que lo directora de sepa una hacer, empresa. así es, y que el hombre lave los trastes y le guste la cocina. ¿Me explico? Ese es como la utopía a la cual aspiramos en algún momento, ¿no? Y que Y cada quien tiene siento, sus habilidades y sus gustos. sí, y siento, Maribel, que de alguna manera creo que el hombre se ha integrado un poquito más a los temas del hogar, pero tal vez no sea lo mismo para la mujer, porque lo que acabas de decir de que una mujer cambie una llanta, pues no lo veo muy fácil, y de que una mujer sea directora de una empresa, menos.
así es, somos nosotros mismos como seres humanos quienes nos topamos, quienes nos autolimitamos, que muchas veces hasta nos autoexigimos o nos limitamos a hacer ciertas cosas. Entonces, esa es la idea del empoderamiento en general, ¿no? Y que rompamos un poco con las tradiciones autoimpuestas o impuestas por otros y que vivamos más libremente, más con una elección propia y no condicionada. Y propia, ¿verdad? Propia exactamente, no condicionada ni implícita ni explícitamente. Así es, Doc. Así es, Sí, Víctor. Yamina dice, yo les dejo que ellos se repartan los quehaceres, que bueno. Bueno, pues estamos llegando a la parte final del tiempo que habíamos pactado, Maribel, ya faltan 5 minutos nada más. Yo quisiera ver si alguien de la audiencia nos tiene alguna pregunta, algún comentario final y Sí, yo aquí me comentar, dice Mónica, me a encanta. ver, Yo sí sé cambiar llantas y hasta desmontarlas del ring y volverlas a montar. no, pues ahí sí me ganó, ¿eh? No, yo eso no llego a tanto. Es No, más, yo yo hace mucho tampoco. que no cambio llantas. No, la verdad no. Me da miedo que se me vaya a caer el coche encima y digo, no, 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 mejor que lo haga alguien que se... Oye, Maribel, yo te iba a comentar en estos minutos finales, bueno, y si alguien llega contigo a la terapia porque dice, me falta empoderamiento, o qué llegan, qué te dicen cuando llegan por un tema así? Ok, siempre digamos, los focos rojos, las banderas rojas son dos. Falta de amor propio y valor propio. Y dos, violencia. Ya sea violencia emocional, violencia financiera, sexual, todos los tipos de Sí, violencia que llegan. Desgraciadamente así es. Pero te voy a decir otra forma que para mí es muy importante de romper o de empoderar a las mujeres o romper con estos patrones. Y es la concientización a través de la educación. Y este proyecto tuyo que me hiciste el honor de participar de Segunda Opinión, hace eso, Víctor. O sea, a fin de cuentas es empoderar a la mujer desde tu trinchera, desde la salud, eh, eh, y de todo lo que haces a través de esta plataforma, de poder darle a la mujer las opciones y el conocimiento y la seguridad de que hay opciones para ellas. muchas gracias, muy amable. Carolina nos dice, yo siempre he dicho a eso, que no al tema de lo que estamos hablando del empoderamiento y de la familia o trabajo, que dice que siempre prefiere la familia, como si trabajo y familia fueran contrarios. Aquí tenemos un comentario filosófico de Lizzy Toto. Dice, yo la única llanta que manipulo es la de mi marido. Antes no dijo que cambio, ¿eh? No dijo cambio, se cuidó muy bien de la palabra. Eh, El callo de la Carolina andadera. sí, dice Carolina, muchas gracias, muchas personas hemos mejorado gracias a usted, doctor. Gracias, muchas gracias, Caro. Oye, y la otra situación, ya la última pregunta que tú comentaste casi al inicio, el empoderamiento se confunde muchas veces, porque la mujer acá en México que nos ha tocado ver que sale a una manifestación por los derechos y por la paz, y sale y rompen vidrios y pintarrajean y golpean, ¿en qué momento se nos fue la onda y confundimos libertad con libertinaje y empoderamiento con violencia? Ok. Eh, Mira, desgraciadamente, aquí hay dos visiones. Una, desgraciadamente los derechos de la mujer se han conquistado a través de una lucha muy férrea, o sea, muy dura y muchas veces violenta. El derecho al voto así comenzó. Comenzó en Londres y salieron las mujeres a romper los vidrios de tiendas, de casas, de muchos lugares. Y así, ¿por qué lo tuvieron que hacer así? Porque era la única manera que les hicieran caso. Y eso es una realidad. Así siguió hasta los años 60 en cuanto a querían las mujeres tener esta libertad de decidir.
la famosa lucha con los anticonceptivos, ¿no? Del derecho a decidir. También fue una lucha muy violenta, donde hubo mucha represión y hubo mucho enojo a las mujeres, y fue cuando se empezaron a quitar la ropa y enseñar el busto. Desgraciadamente, la historia nos cuenta que para poder tener derechos las mujeres tenemos que luchar, que tenemos que nos tienen que hacer caso de alguna manera, y en esta desesperación pues ha salido la violencia, desgraciadamente. Sin embargo, como bien dices, Doc, últimamente esto ya se salió de control, ¿ok? Porque se confundió que eso, o sea, que ser una mujer empoderada es una mujer violenta, ¿ok? Una cosa es usar la violencia para hacerte escuchar y que te volteen a ver y poder avanzar en los derechos, que eso no sé si sea válido o no, yo quién soy para decirlo, pero históricamente así ha ocurrido. Pero otra cosa muy distinta es lastimar y ser violentos en contra, nada más por serlo. O sea, sin un objetivo, nada más por llamar la atención, pero sin ninguna agenda, sin ningún paso a seguir. Y eso es donde yo creo ahora sí, como decimos, en mi humilde opinión, que que ahí perdimos. Entonces ya no hay un objetivo, ya nada más es hacerlo por hacerlo, y se perdió la verdadera espíritu de lucha. Y por otro, es que eso nada tiene que ver con el empoderamiento. El empoderamiento no es violencia, al contrario. Si lo que estamos, una de las razones que salió, o sea, por qué salió este concepto, también fue en los años 70, en una de las primeras convenciones de mujeres en China, y se puso empoderamiento femenino como tal, pues era erradicar la violencia. Y jamás la violencia va a poder ser erradicada con violencia. Sí, es difícil, es echarle fuego gasolina al fuego. Bien, Así nos es. dice Florecita, en Guatemala aún está muy arraigado el pensamiento machista, en el área rural especialmente, sí, es una epidemia en Latinoamérica, yo creo. Ay, lo que interesante es que los argentinos ven que los mexicanos son unos machistas, y los mexicanos vemos a los colombianos machistas, y los colombianos ven a los peruanos machistas, pues todos andamos en eso. Así es. Eh, Y los Tristemente, gringos también, o sea, y muchos ah, países de claro, Europa también. O sea, claro, los rusos y los japoneses, y bueno. Tristemente se están utilizando los casos de derechos humanos para ganar espacios de poder, sí. Bueno, nos vamos a despedir, Maribel, pero antes de despedirnos, y qué bueno que nos están oyendo, amigas, amigos de tu cuenta también, así es. sépanse que Maribel Torres va a estar invitada muy cordialmente, es una invitada estrella, VIP, para el evento que vamos a tener mañana, y al que las invitamos, los invitamos, hombres y mujeres. Nos interesa mucho hablar también con hombres de cáncer de mama, no solo porque nos puede dar, sino porque también el hombre puede apoyar a la mujer en la detección oportuna, en el cuidado, en la prevención del cáncer de mama. Entonces, mañana tenemos un programa bien interesante. Maribel les va a compartir la agenda. Acompáñenos, vamos a tener a un cirujano plástico, vamos a tener a Maribel hablándonos de los aspectos, impacto psicológico de la enfermedad en la paciente y en su familia. Y vamos a tener una amiga, Noemí, que es prima de Liz y Toto, de Lisbeth Luna, que nos va a hablar de su experiencia desde su trinchera. Ella nos va a hablar, y ahí Maribel, ojalá oigas un ratito, porque Claro. ella divide su etapa, esa etapa, en 3 fases: miedo, cáncer y amor. Wow. Así. Ahí te la dejo. No, hombre, pues va a estar Entonces mañana buenísimo. Van va a a estar ser súper, varias súper. horas. Van a Sí. estar Yo creo que varias vamos a horas. llegar, yo creo que vamos a llegar al menos a la medianoche, al menos. Así ¿Sí? es. Y ¿A tal qué vez horas un comienza, poquito más. a qué horas comienza, Doc, para que 8:30 sepan de la noche, 8:30 de la noche empezamos, ¿sí? Y Ciudad de hasta que el México? cuerpo aguante, Así es, ¿sí? varios especialistas tratando este tema, y que pues no es poco relevante, y parece que muchas veces es ajeno, pero no, siempre tenemos a alguien que podemos apoyar, y Sí, no estamos exentos de que nos pueda dar en algún momento. sí. Entonces, ¿Y sabes sigan qué? al Doc. Segunda Gracias, síganos en opinión. Segunda Opinión, B de Víctor, M de Marín. ¿Y sabes qué? Ahí también viene el tema de empoderamiento, ¿eh? Ahí lo vamos a ver. Ahí Así es. está.
Así que denle like al doc, denme like a mí, con mucho gusto, Síganos, Maribel síganos, Terapeuta. síganos a los dos. Maribel Terapeuta y Segunda Opinión, B de Víctor, M de Marín. ¿Ok? Así es. Bueno, Estupendo, mi muchas doc. gracias. Vamos a Gracias descansar a para mañana estar todos, al muchas 100. gracias. Nos vemos Mañana hasta nos pronto. vemos. Descansen. Bye Chao. bye.